Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Torrella. Luego seguimos con esta mesa que se ha preparado aquí. Vamos a conversar un poquito sobre el resumen latinoamericano y la nueva experiencia de su presencia en Cuba. Y al final tendremos un poquito de música también. Les voy adelantando cómo sería el esquema de esta noche. Así que siéntanse en casa, ahí la temperatura acompaña, aquí adentro digo. Y sin más, María, por favor. Bueno, gracias por haber venido a todos y todas. Es una gran emoción, se imaginan, estar acá presentando nuestro emprendimiento Resumen Latinoamericano. Y bueno, les queríamos mostrar este trabajo que realizamos en... Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara. Minutos, pero con un contenido profundo y bello, que cosas como estas ayudan a romper ese cerco mediático, ese oscuro velo del desconocimiento que existe sobre muchas de las cosas que pasan en Cuba y en nuestra América Latina. Herramientas como la Agencia Prensa Latina, que el mes pasado, 16 de junio, cumplió 53 años de fundada, allá por aquellos días de comienzo de la Revolución Cubana del año 59. Ahí tenemos a Moisés Pérez Mo, corresponsal en jefe de la oficina de prensa de Latina acá en Buenos Aires, que no le gusta mucho exhibirse, por eso está ahí en una esquina, pero queremos rendirles sentido homenaje a esa agencia que herramienta tal cual es de difusión de las ideas más revolucionarias del continente desde 1959, que tuvo entre sus fundadores personas tan ilustres y queridas como el propio Massetti, como Walsh, creados por el que hoy
hoy en día Prensa Latina es una fuente irrenunciable. Quien quiera abordar la realidad latinoamericana y mundial con una óptica balanceada, objetiva y sobre todo revolucionaria, tendrá en Prensa Latina una herramienta fundamental. Por eso nuestro abrazo a Moisés, que lo representa aquí, y el saludo fraternal a los compañeros de Prensa Latina, los colaboradores, como tiene colaboradores también Prensa Latina en el mundo, que han dejado su huella también en estos 53 años de accionar. Entonces, como hablamos de herramientas al servicio de los pueblos, herramientas que rompen ese velo tenebroso del desconocimiento, de la tergiversación, intentan muchas veces con éxito enfrentar el monopolio mediático con una palabra veraz, inmediata, bien centrada, llena de colores revolucionarios. Tenemos que hablar de resumen latinoamericano, como ese fusil que todos tenemos y que a cada rato le echamos mano tratando de buscar el enfoque preciso, la lectura correcta de los fenómenos que están pasando hoy en el mundo. Referencia para todos nosotros, una luz de referencia no solo por su trabajo extraordinario periodístico y poético, sino por el análisis y las advertencias que Estela nos viene haciendo a los que trabajamos en el campo de la solidaridad y de la comunicación desde hace años. Emocionada también porque cuando Vladimir mencionó a Prensa Latina, todo lo que Prensa Latina marcó nuestro continente y nos enseñó, y mencionó a su fundador, les quería comentar que justamente entre nosotros está Graciela Massetti, la hija de Jorge Ricardo Massetti. Graciela. A Graciela Massetti justamente le traje un libro que acaba de publicarse como homenaje a estos 50 años de Prensa Latina, por quien fuera una de sus fundadoras, Conchita, y que fue la esposa de Jorge Ricardo Massetti, y por otro entrañable periodista, Gabriel Molina. Es un libro, lamentablemente puede traer uno solamente para su hija, para Graciela, pero es un libro importantísimo que ojalá se pudiera reeditar aquí. Resumen, porque todo está vinculado íntimamente. Entre nosotros está también otra compañera que se llama Carlita. Carla, ¿estás por aquí tú? Ponte de pie, Carla. Carla es una nieta nuestra recuperada. Con la recuperación de esta nieta. Su abuela Sacha luchó muchísimo antes de saber dónde estaba, hasta que al fin pudimos arrancarla de la mano de sus apropiadores. Como esta historia de los revolucionarios de la revolución es tan increíble y todo está tan vinculado, años después vinimos a saber que Graciela Rutila Artés, la mamá de Carlita, fue desaparecida en el centro de detención Orleti, donde desaparecieron nuestros dos compañeros cubanos. Este sábado hubo un recordamiento, un homenaje a uno de los sobrevivientes, un compañero uruguayo. Y los compañeros del Instituto para Espacios para la Memoria, que a su vez editaron este libro extraordinario, que aún no se pudo presentar aquí, pero que ya vendrá su autor a presentar la Operación Cóndor contra Cuba y el vínculo de lo que ocurrió en Automotores Orleti y alrededor de la Embajada de Cuba, con 16 argentinos que hasta hoy están desaparecidos. Bueno, la directora del Instituto Espacios para la Memoria, Ana María Cariaga, tuvo la gentileza de invitarme a que fuera a esta actividad que se celebró el sábado en Automotores Orleti. Y cuando llegué allí estaba Estela hablando y recordando a nuestros compañeros latinoamericanos y a nuestros compañeros cubanos desaparecidos.
Y yo buscaba entre los desaparecidos la foto de los dos compañeros cubanos y la foto de Graciela. Y la recordaba además porque Carlita, cuando era pequeña, y me conoció, no en Argentina sino en España, donde su abuela tuvo que llevarla porque aquí corría mucho peligro en aquel momento. Graciela, como yo tenía el mismo nombre que su mamá, Carlita, me tocaba el cabello y me decía Graciela con el mismo nombre de mi mamá. Cuando llegué a Orletti este sábado, busqué la foto de los dos compañeros y la foto que yo más identificaba entre los desaparecidos asesinados de Orletti era la foto de Graciela. Ahí estaba Graciela con aquellos ojos hermosos, su sonrisa, su cara de joven valiente. Con ese amor a su hija que terminó desapareciendo junto a los dos compañeros cubanos en Orletti. Bueno. En este raconto de cosas profundas y conmovedoras de los revolucionarios y de nuestra historia, es que comenzamos con este video tan lindo, tan entrañable, diría yo, tan sencillo, tan simple, pero que habla de algo hermoso, de la solidaridad internacional. Resumen latinoamericano no es más que el empeño de un tosudo, cabezón, testarudo, enojoso, Carlos Aznares, vastísimo hasta el tuétano, de su compañera querida María, entrañable compañero de todos los amigos latinoamericanos que siempre en los peores momentos, cuando no teníamos un centavo para editarlo, y Carlos decía, ya no sé cómo lo voy a editar, no va a poder salir el mes que viene, vamos a traer los Borbones, las princesas, aquello era terrible. Los gusanos encadenaron a una de las partes del museo, a una de las partes del Prado, en Madrid, pidiendo democracia con festones negros. Y ya les digo, salimos un grupo de latinoamericanos y dijimos, nosotros tenemos que dar una bienvenida a Fidel como Fidel se merece, con el artículo más grande que podamos sacar en el periódico de principal circulación, aunque tengamos que sacar todos los ahorros que tenemos. Y ahí apareció Benedetti, y ahí apareció Alberti, que en aquel momento estaba, y su esposa, y ahí aparecieron los que en aquel momento todavía estaban muy al lado de la Revolución Cubana, los Salinas, los Serrat, y después con el devenir del tiempo algunos se fueron acomodando, pidiendo distancias y demás, pero en aquel momento estuvieron. Y nos costó muchísimo dinero, pero pudimos sacarlo. Juntamos el dinero con los compañeros de comisiones obreras. El País Vasco fue el primero en colocar parte de ese dinero para que pudiera sacar esa solicitada que decía bienvenido Fidel, admiramos la dignidad de su pueblo, y decíamos arriba sitiada la esperanza. Eso era el prólogo de una manifestación que iba a haber el otro día por la calle Atocha de Madrid hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Carlos apareció allí de buenas a primeras. Nadie sabe cómo lo hizo ni dónde lo hizo, pero él apareció como con 20.000 pegatinas que decía latinoamericanos con Cuba, viva Fidel. Y era una foto hermosa de Fidel de perfil con su gorra de comandante que esbozaba tanta dignidad. Y nosotros cogimos esa pegatina y las pegamos hasta los árboles, en las paradas de las guaguas, de los autobuses, en todos lados. Y aquello que hizo Carlos, sin que estuviera todavía sacado el resumen latinoamericano, y que aún no sabíamos de dónde había salido, fue esas cosas que quedan marcadas, ¿no?, en la memoria. Debe ser cuando, en el momento crucial, cuando uno hemos sentado y se necesita dejar un testimonio, dejar una marca, decir aquí estamos, no nos han vencido, estamos con el que es más apartado, estamos con el que quieren humillar, estamos con el que gastan ríos y ríos y ríos de tinta para denigrarlo. Estamos con el que quieren engañar, con el que pretenden desvirtuar su obra. Nosotros estamos con él y pudimos estar. Y aquello nos dejó una enseñanza a nosotros y levantó el movimiento de solidaridad que estaba muy caído en España, en un momento muy fuerte, muy grande. Y nos dejó la enseñanza de que con poquito podemos hacer. Lo importante es trabajar, no darnos por vencidos. El tiempo quiso después que yo me fuera a vivir a Cuba justamente, muy temprano, en el año 94, para vivir con el pueblo
pueblo cubano y ayudarlos en esta resistencia. Y Carlos viniera a vivir a Argentina. Y surgió el periódico Resumen Latinoamericano. Y por supuesto, como él contó, no lo podíamos editar en Cuba porque no había condiciones en aquel momento. Era un sueño postergado. Cada vez que venía, cargaba con un paquete de periódicos para allá, cada vez que era alguien, los llevaba, los repartíamos y teníamos esa asignatura pendiente. Hoy, con esfuerzos propios de un pequeño grupo de compañeros también, dijimos, tenemos que sacar Resumen Latinoamericano en Cuba, porque esta es una hora crucial. Y no solo por Cuba, y no solo porque es una herramienta comunicacional, por Venezuela, mucho antes de las elecciones, por Bolivia, por Ecuador, por Honduras, que ya vemos cómo está, por Paraguay, que nos acaba de pasar lo que nos pasó, por Nicaragua, por todo el ALBA, por toda nuestra América. Fidel justamente desde aquella cumbre del 92 nos viene hablando de la batalla de las ideas y nos ha enseñado durante todos estos años que es en la batalla de las ideas donde mayor esfuerzo necesitamos nosotros desarrollar, no de dolor sino de dolor al pueblo cubano, el pueblo como es el pueblo cubano, en que en silencio atraviesa tantas cosas, ¿no? El pueblo nos preguntaba por la calle con los ojos llenos de lágrimas cómo estaba Irma, su mamá, la mamá de Roberto, y cómo estaba René. René, como ustedes saben, pudo ir 14 días autorizado por el gobierno yanqui a ver a su hermano cuando aún su hermano estaba vivo, y por supuesto no le ofrecieron ir cuando su hermano falleció. Quiso la casualidad que horas antes de fallecer Roberto, el abogado de René, Phil Horowitz, había presentado, esto fue el 22 de junio, Phil Horowitz había presentado una moción donde René renuncia a la ciudadanía norteamericana a cambio de que le permitan regresar a Cuba junto a su pueblo y su familia. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha respondido una sola palabra, pero ya no le quedan argumentos para retener a René allí. Teóricamente lo retienen porque es ciudadano norteamericano. Bueno, él está haciendo vejación de esa ciudadanía, está renunciando a esa ciudadanía. ¿Cuál es ahora el motivo para retenerlo? Si él se está dejando claro que nunca más va a entrar a Estados Unidos, ni va a vivir allí, y que para hacerlo tendría que ser autorizado por él. Bueno, todavía no han respondido, y a lo que sí han respondido, lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos a través de la Fiscalía, y esto fue hace muy pocos días, es la solicitud del abogado de Gerardo de interponer un recurso especial, un recurso habeas corpus y otro recurso que se llama Discovery, donde se plantean dos cuestiones centrales, en el caso de los 5 y muy particular, en el caso de Gerardo, que es el más afectado de todos. Gerardo tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Y los 2 puntos en los que se basa el recurso habeas corpus y ese Discovery es en el pago que hizo el gobierno yanqui de más de $250,000 a 84 periodistas, a 7 canales de televisión y a 8 emisores de radio para que demonizaran, satanizaran y provocaran un pronunciamiento de culpabilidad sobre los 5 antes de que estos hombres fueran juzgados, antes de que se sentaran en el banquillo de los acusados y durante el juicio. El recurso habeas corpus le pregunta al gobierno de Estados Unidos